Muy bien. Bueno, pues hoy es domingo 16 de junio del 2024 y hemos llegado al final de los libros de Samuel. Capítulo 24 es el último el último capítulo del segundo libro de Samuel, que como les comentamos desde un principio, en el original era un solo libro, pero que se ha dividido en dos. Y por la gracia de Dios hemos llegado al final de este estudio que espero haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, como lo ha sido ciertamente para mí. He titulado este mensaje basado en el capítulo 24, Abundante Misericordia. Abundante Misericordia. Al llegar al final de los libros de Samuel, esperaríamos un desenlace en el cual el personaje central de la historia, en este caso el rey David, fuera exaltado como el gran héroe del pueblo de Dios. A manera de continuación del salón o paseo de la fama expuesto en el capítulo anterior, como que resultaría lógico que David fuera reconocido de manera especial y particular. Aquí están todos esos hombres valientes que mostraron gran poder, una leal devoción y suprema valentía por el reino. Y el líder de todos ellos es nada menos que el gran rey David. Pero para sorpresa de todos, el relato no termina de esa manera. No centra la atención en las grandes virtudes de David ni en los logros de su reinado, sino más bien en la verdadera figura central de toda la historia, que espero hayan ido captando, que es el Señor Dios del universo. Él es la figura central, no solo de los libros de Samuel, la figura central de toda la Biblia. Pero para sorpresa de todos, el relato no termina de esa manera que esperaríamos. No centra la atención en las grandes virtudes de David ni en los logros de su reinado, sino más bien en la verdadera figura central que es el Señor. Ciertamente David fue uno de los hombres más notables de la historia bíblica, quien a través de su vida y de su reinado mostró cualidades sobresalientes, pero también quedó evidenciada su profunda pecaminosidad. Por más que lo intentó, no pudo salvar a su pueblo del problema más grave al que se enfrentaba y que de hecho enfrenta toda la humanidad. La justa ira de Dios contra toda impiedad e injusticia humanas. Esto demostraba que Israel necesitaba más que un rey que lo librara de sus enemigos y lo guiara en equidad y justicia. Necesitaba un rey que tratara con la justa ira de Dios. En este relato final del libro veremos que David lo intentó. Procuró ponerse en lugar del pueblo y recibir el castigo que todos merecían. Pero no fue posible por el sencillo hecho de que él mismo era pecador. Y ante esta imposibilidad resalta una vez más la gran misericordia de Dios al proveer el medio para la reconciliación del pueblo con Él. En ese caso era un remedio temporal a través de los sacrificios, pero que apuntaba una vez más al rey que sí pudiera ponerse en el lugar de los pecadores y recibir el castigo en su lugar. Un rey justo. Mi oración es que a través de la exposición de esta parte de la historia, cada uno de nosotros meditemos en nuestra condición delante del Dios santo y justo, que no tendrá por inocente al culpable, pero que tampoco desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta para que viva,
para lo cual en su gran misericordia ha provisto al Cordero que quita el pecado del mundo, a Jesucristo el Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos delante de ti, delante de tu palabra, con temor y temblor, reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda. Que seas tú, Señor, operando y obrando a través de tu palabra en el corazón de cada uno de los aquí presentes. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Veremos esta sección final en tres partes. En primer lugar, la ira de Dios. En segundo lugar, el juicio de Dios. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios. Dice el versículo 1, empezando con la primera sección, que es la ira de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Al decir volvió a encenderse la ira de Dios, en primer lugar no dice cuándo ocurrió esto. Tampoco da la razón por la cual se airó contra Israel. Pero lo que queda claro es que una vez más se encendió la ira de Dios en contra del pueblo. Aquí solamente conocemos que Dios se enojó de nuevo contra su pueblo. Y razones para ello. Ciertamente había muchas. No tiene que explicarnos necesariamente el texto cuál era la razón específica por la que Dios se había airado en contra de su pueblo. ¿O acaso no tiene suficientes razones para estar enojado con nosotros? Si la ira de Dios es la respuesta justa ante el pecado, entonces no podemos culparlo por enojarse ni reclamarle que lo haga. Bíblicamente el enojo o ira no solamente es una emoción, algo que sentimos, sino una respuesta activa. Dios se enoja. No solamente siente enojo, sino que se enoja como respuesta de desagrado hacia el pecado y el mal. En su santidad, Él no tolera el pecado. Esto implica una justa retribución. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, debido a lo testarudo del pueblo, Dios le dice a Moisés en Éxodo 32, 9 y 10, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La rebelión continua del pueblo de Israel ameritaba la justa retribución de parte de Dios. Ahora, la gran diferencia entre la ira de Dios y la nuestra es por lo general la respuesta. Dios es justo tanto en su juicio como en su retribución, pero nosotros no siempre lo somos. Nuestro juicio es sesgado y nuestra respuesta a las ofensas percibidas es frecuentemente pecaminosa, pero no sucede así con Dios. Dios es perfecto en sus juicios. Dice Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Sí? Justo es
el Señor en todos sus caminos. Así es que ciertamente había una razón para la ira de Dios contra Israel, sin conocer los detalles, solamente por haber pasado por la historia de este pueblo, sabemos que había razones para la ira de Dios. Así que aquí tenemos un evento sin mayor explicación, pero debemos confiar en el hecho de que el Señor es justo en todos sus caminos, en todos sus juicios. Sin embargo, sigue siendo desconcertante que Dios incitara a David a llevar a cabo un censo para provocar a pecado al pueblo. Dice que el Señor incitó a David contra ellos. Es decir, queda claro que la ira es contra Israel, siendo David solamente un instrumento de juicio. No le dio la orden directa como diciendo, aplica tal castigo al pueblo, sino que desde el punto de vista de David, el censo era su propia idea. Y esto queda demostrado porque más adelante él asume la responsabilidad total para llevarlo a cabo. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de tener toda la Biblia. Y en pasajes donde no nos da mucha información, podemos recurrir a otras partes de la Biblia donde nos da un poco mayor de información. Sin embargo, esto no quiere decir que para los oyentes originales del libro de Samuel esto estuviera tan claro como pudiera estar para nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque en el relato paralelo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a Samuel, a David, perdón, a que hiciese censo en Israel. En Samuel dice, Dios incitó a David, aquí dice Satanás incitó a David. ¿Quién lo hizo? ¿Dios o Satanás? ¿Sí? Si lo hizo Satanás, lo hizo bajo el permiso de Dios. No hay contradicción. Cuando entendemos que hasta Satanás sirve a los propósitos de Dios, Dios elige usar las ideas engañosas de Satanás, pero además la propia pecaminosidad de David para castigar al pueblo por su maldad. Es como con Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Cuando Satanás viene y le pregunta a Dios, ¿me das permiso para actuar con tu siervo? Tú dices que es muy justo, déjame tocarlo. El Señor tenía un propósito, ¿verdad? En lo que incitó a David a hacer sin comprometer la responsabilidad de David por lo que hizo. El Señor es capaz de usar tanto los actos humanos buenos como los malos para sus propósitos, sin disminuir de ninguna manera la responsabilidad humana por los actos mismos. Por ejemplo, en Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos que habían tenido la intención de matarlo lo siguiente. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos actuaron mal al vender a José para que fuera llevado a Egipto. Pero José, después de mucho tiempo, reconoce la soberanía de Dios aún en esa circunstancia. Dice, Dios lo hizo, lo permitió, perdón, todo esto con este propósito. Y eso no disculpa las acciones de sus hermanos. La soberanía divina no disminuye la responsabilidad humana.
así como tampoco la responsabilidad humana afecta la soberanía de Dios. El instrumento de la ira de Dios fue la realización de un censo en todo Israel y Judá, es decir, en todo el reino de David. Ahora, llevar a cabo un censo no era algo pecaminoso en sí mismo. Y en el mundo antiguo un censo podía tener varios propósitos. Uno de ellos era medir la capacidad militar de una nación. Y ese parece ser el caso presente. Porque cuando le llegan con el reporte de cuántos eran, solamente señalan a aquellos que estaban en capacidad de tomar espada. O sea, de que estaban en posición de unirse al ejército. Entonces David manda hacer el censo. Vamos al versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y la pregunta es, ¿para qué quería saber cuántos eran en su reino? Al parecer David quería medir la fuerza de su reino en cantidad de hombres que podían ir a la guerra, pues ese es el resultado final del censo. Ahora, la orden de hacer el censo no le pareció muy sabia a Joab. ¿Quién era Joab? Espero que lo recuerden, el general del ejército de David. Entonces intenta disuadirlo. Versículo 3, Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero, ¿por qué se resiste Joab a la idea de David? Yo creo que la respuesta puede estar en las palabras mismas de Joab. Cuando le dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y la palabra complacer habla de deleitarse en algo. Joab intuye que David mandaba hacer el censo tal vez para complacerse en el tamaño de su reino, en la grandeza de lo que había logrado. Pues además le dice, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Tu reino no tiene límite. ¿Para qué quieres saber cuántos son, qué tan grande es? Joab no le veía el caso de llevar a cabo el censo. Por un lado era una tarea que le llevaría mucho tiempo y sobre todo recursos militares ocupados en eso. Pero además, Joab sabía que llevar a cabo el censo causaría que el pueblo pecara. Pues en el pasaje paralelo del primer libro de Crónicas 21:3 dice, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Aquí vemos un poquito más que hay detrás del pensamiento de Joab, de su resistencia a que se llevara a cabo este censo. Y el relato de Crónicas también nos revela que Joab consideraba la orden del rey como algo abominable. No es bueno esto que estás haciendo, David. No es bueno. Pero podemos imaginar a Satanás susurrando al oído de David, incitando a David. ¿Has considerado el tamaño de tu reino? ¿La fortaleza de tu ejército? Lo cual nos recuerda la tentación de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no haces un censo para que te deleites en lo que has logrado? Así es que el orgullo y jactancia podrían estar detrás del deseo de David para realizar el censo. Y eso, no el censo en sí, sino eso, esa motivación es lo que constituye en algo pecaminoso.
Ahora vemos aquí que David, una vez más, como hemos visto a través de toda la historia, tuvo la oportunidad de retractarse ante el cuestionamiento de su comandante, pero se empeñó en llevar a cabo el censo. Y además no dice que haya consultado a Dios como lo había hecho en otras ocasiones para otras tareas. Y así nos pasa con frecuencia, que nos empecinamos en hacer algo que para otros no tiene sentido o que evidentemente puede llegar a ser pecaminoso. Y aunque traten de disuadirnos, preferimos seguir nuestro camino cayendo en pecado. A pesar de la resistencia de Joab, David, como rey, el jefe mayor, se impone y el censo dice, va porque va. Vea el versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Fíjense lo que les tomó. 9 meses y 20 días. ¿Sí? Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. O sea, después de casi 10 meses en completar el censo, el resultado arrojó que eran 1,300,000 hombres que sacaban espada. Es decir, que estaban en condiciones de unirse al ejército. Este reporte nos permite ver que al menos uno de los propósitos del censo era determinar la capacidad militar de la nación. No sabemos, pero posiblemente David tuviera intenciones de conquistar más allá de lo que se le había designado. Estaba midiendo sus fuerzas. Pero aún queda la incógnita de cómo el censo iba a ser usado por el Señor contra Israel. Es posible que el pueblo también estuviera jactándose de su poderío y no dándole la gloria al Señor. Nuevamente en el primer libro de Crónicas 21:7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, sorpresivamente y de una manera que la historia no nos revela, David cae en convicción de pecado. Vean el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Por qué consideró David que había pecado? Como he mencionado, realizar un censo no constituía algo pecaminoso en sí mismo. Lo que podemos deducir es que se dio cuenta que sus motivaciones no eran correctas. Que él estaba siguiendo esto no por una instrucción directa de Dios, sino por sus propios deseos, tal vez, de reconocimiento, de jactarse en lo que tenía. ¿Había actuado David por orgullo y vanagloria? Muy probablemente. El caso es que viene convicción de pecado sobre él. Y sus palabras son las de alguien que reconoce
haber pecado. Dice que le pesa en su corazón, le pesó en su corazón. Eso quiere decir que le golpeó fuertemente. Le llegó la convicción de pecado. Pero también reconoce que su pecado es primeramente en contra de Dios. Es una situación vertical y esa es la esencia del pecado. A veces pensamos que nuestro pecado es contra otras personas. Y puede serlo, pero primeramente es en contra de Dios. Porque si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no lo amas de tal manera, lo ofendes de alguna manera, pues estás pecando contra Dios primeramente. Además, dirige su oración al Señor asumiendo completamente la responsabilidad por sus hechos. Dice, he pecado, no solamente eso, y he sido muy necio. No está justificando lo que hizo. No, pues es que Satanás me incitó, ¿verdad? La serpiente me engañó. No la mujer que tú me diste. No el que me gritó ahí en la calle tuvo la culpa. Es que tú no conoces mi situación. Y así, ¿verdad? Nosotros podemos tratar de justificar nuestro pecado de muchas maneras. David sencillamente dice, he pecado y he sido muy necio. Te ruego que quites mi pecado. Es decir, que hagas pasar. Una expresión que implica el perdón. Es la misma palabra en hebreo que la declaración de Natán a David en el capítulo 12, cuando le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. En aquella confrontación que Natán hace a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Entonces tenemos dos situaciones. En primer lugar, supimos que todo esto ocurrió como consecuencia de la ira de Dios contra Israel por su pecado. No sabemos cuál. Y en segundo lugar, que David reconoce haber pecado contra Dios. Lo que nos lleva a concluir que tanto David como el pueblo eran pecadores delante del Señor. Si tú no reconoces que has pecado contra Dios, entonces no reconocerás tu necesidad de salvación. Si no crees que Dios es perfectamente santo y que al no amarlo con todo tu corazón y obedecerlo totalmente, estás destituido de su presencia, entonces no verás la necesidad de arrepentirte y clamar a Él por perdón. Cuando a David le cae ese peso, esa convicción de pecado, es porque reconoce su enemistad contra Dios y que necesita reconciliarse con Él. Y vemos aquí que su conciencia no ha sido aún cauterizada, al grado de que ya no sienta nada, ¿verdad? Cuando peca. Y eso es una gran bendición porque aún tiene tiempo para el arrepentimiento. Cuidado, cuidado con postergar el arrepentimiento creyendo que después lo podrás hacer. Pues llega un momento en el que Dios endurece el corazón de manera definitiva y no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Muchas veces simplemente decimos, ¿verdad? Como decimos, pateamos el bote para adelante. No, pues ya me llegará el momento. Ah, sí. No sabes con qué Dios estás tratando. Dice que la salvación es hoy. Y lo dice por algo, ¿verdad? Porque igual te puede llamar a cuentas el día de hoy. ¿O quién está seguro aquí eternamente?
Ahora, recordemos que no se trata solo de David, sino del propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Así es que la respuesta del Señor al clamor de David va en ese sentido. Y de manera sorpresiva, no lo perdona. No nomás no lo perdona, sino que le dice, viene juicio contra Israel, escoge cómo quieres que lo lleve a cabo. Vean el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de sus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Señor, ¿no habrá una cuarta? Ninguna de estas, ¿sí? Como las trivias, ¿no? 1, 2, 3 y la otra, ninguna de estas. Obviamente era el deseo de su corazón, que ninguna de ellas. Porque los 3 eran castigos brutales. No eran bendiciones. 7 años de hambruna, 3 meses de asedio por parte de sus enemigos o 3 días de una pandemia mortal. Ahora sí que David estaba en una disyuntiva. ¿Por dónde? Las 3 suenan terribles. Y van variando en el tiempo, pienso yo que por la intensidad del mismo castigo, ¿no? Entre menos tiempo, más intenso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Señor le pide a David que elija el castigo? ¿Por qué no simplemente lo mandó? Pues tú saca tu conclusión, ¿verdad? Yo creo que lo hizo para mostrarle que él no podía separarse del pecado del pueblo y que era incapaz de salvar a su pueblo del juicio de Dios. Su intercesión era bien vista delante de Dios, pero no era suficiente para apaciguar la ira de Dios. En los 3 casos, el sufrimiento del pueblo sería terrible. Así es que en un acto de fe, David escoge la opción en la que no intervenía el hombre, sino solo Dios. Y esto es bien significativo. Vean el versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. No era para menos, ¿verdad? Me toca escoger el castigo. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ciertamente los 3 castigos eran de parte de Dios, pero uno de ellos, la peste, era aquel en que el hombre no tenía nada que ver. Nada que ver. En los otros, de alguna manera, tenía que ver el hombre, el ejército de los enemigos arrasando con ellos, causando grandes bajas, gran mortandad, la hambruna, manipulada también por los hombres. Y aquí el hombre no tenía nada que ver. Y es interesante, ¿verdad? Muy reveladora la respuesta de David. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. La única esperanza para cualquiera contra quien se haya encendido la ira del Señor es su misericordia. David lo sabía.
lo había experimentado y es por eso por lo que escogió el castigo en el que solamente Dios interviniera. Lo conocía como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces una terrible enfermedad infecciosa, una plaga o una pandemia, estalló en Israel esa misma mañana y continuó causando gran mortandad hasta el tiempo señalado. Es decir, hasta el momento en el que Dios había determinado. Dice el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y yo creo que una de las cosas que cuesta trabajo aceptar es que Dios permita que tanta gente muera como parte de su juicio. No nos gusta ver a Dios así. Queremos ver un Dios que esconda el pecado así como que debajo de la alfombra. Y ya ahí muere. Ahí muere, pero es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. Y que todo el que peque, está descrito, merece la muerte. Es difícil aceptarlo. La paga del pecado es muerte. Afrentar la santidad de Dios no es algo ligero. No es algo que podamos decir, sí, ok. Acabo que Dios es bonachón y me la va a pasar. Y la realidad es que todos merecemos la muerte. Y Dios es perfectamente justo si así sucede. Pero vemos que así como muchos mueren por la justa ira de Dios, muchísimos son librados de la muerte en base a su misericordia. Y es a lo que David estaba apelando. Conozco a Dios, es lento para la ira, sí, castiga, se ofende, pero sus misericordias son muchas. Y eso es lo que vemos en el siguiente segmento del relato. ¿Verdad? Vimos la ira de Dios, el juicio de Dios, y ahora vamos a ver la misericordia de Dios, que es la manera en la que Dios trata con nuestra imposibilidad para estar en paz con Él. El pecado nos hace enemigos, nos enemista con Dios, pero su misericordia nos reconcilia con Él. En su soberanía y en base a su misericordia, el Señor le puso un límite a la mortandad, diciéndole al ángel destructor que se detuviera antes de afectar a Jerusalén. Y esto es a lo que se refiere al decir que el Señor se arrepintió de aquel mal. Que Dios se arrepienta no quiere decir que Dios cambie de opinión. No es que haya cambiado de opinión. Yo pensaba castigarlos y ahora no los voy a castigar. No. Es una expresión que nosotros podemos entender en nuestro lenguaje, en nuestra manera de comprender las cosas, que habla del dolor de Dios por el pecado del hombre. Le pesa a Dios lo pecaminoso del hombre. Como en Génesis 6:6, donde antes del diluvio dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La pestilencia, que nos quede claro, terminó por la decisión soberana de Dios en el tiempo que había determinado. Y veremos a continuación que David intercedió por su pueblo, que Dios le pidió que llevara a cabo los sacrificios.
y entonces cesó la mortandad. Pero eso no quiere decir que Dios haya actuado en base a la intercesión de David. Actuó soberanamente en el tiempo señalado, la mortandad se detuvo. Así que en el desenlace de la historia vemos tres cosas que estaban ocurriendo en tanto la mortandad avanzaba sobre el pueblo. En primer lugar vemos que David intercede por el pueblo. Versículo 17. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Es decir, él está pensando que todo esto es por causa de su pecado. Y en parte sí era. Entonces clama a Dios para que el pueblo no sufra más y que toda su ira recaiga sobre él y su casa. Su intención de absorber el castigo y así librar al pueblo del sufrimiento era muy buena. Aquí vemos el corazón de David. Pero había un problema, que tanto él como el pueblo habían pecado. En sentido estricto, él no podía dar su vida por su pueblo, a quienes ahora se refiere como ovejas. Y esta es una clara anticipación del Rey justo, el buen pastor que vendría precisamente ¿a qué? A dar su vida por sus ovejas. Como dice, entre otros pasajes, Juan 10:11. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. David estaba anticipando al que vendría de su linaje y que sí estaría en posición de dar su vida en rescate de su pueblo. Mientras llegaba eso, la manera de Dios para expiar los pecados era mediante el sacrificio de animales. Así es que le pide a David a través del profeta Gad que levante un altar para ofrecer los sacrificios. Entonces, vemos que no solamente David intercede por el pueblo, sino que Dios le indica que levante un altar. Versículo 18 en adelante dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en el área de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y ahora Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. La instrucción del Señor a través del profeta Gad fue muy precisa y David obedece, dirigiéndose al lugar donde se debía levantar el altar para los sacrificios. Ahora, ¿por qué en ese lugar? ¿Qué significancia tiene ese lugar? Bueno, fue en ese lugar donde aproximadamente 1000 años antes, Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Y Dios lo impidió proporcionándole
el cordero sustituto. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. Y Dios, dice la Escritura, proveyó un sustituto. Además, fue en ese mismo lugar donde un poco tiempo después de David, su hijo Salomón construiría el templo donde se ofrecerían holocaustos por los pecados continuos de Israel durante mucho tiempo. Y fue muy cerca de ese lugar donde se entiende que Jesús fue crucificado. ¿Sí? Entonces David va personalmente y le ofrece al dueño comprarle el terreno y le dice cuál es el propósito para hacerlo. Obviamente este hombre, impresionado por la visita personal del rey, a lo mejor hasta asustado, dice que puede disponer del terreno y aún de los animales y todo lo necesario para el holocausto sin costo alguno. Pero David responde que no debía ser así, sino que le pagaría el precio justo, argumentando que no ofrecería a Jehová holocaustos que no le costaran nada. Y esto habla de la disposición para adorar a Dios con plena conciencia y no tanto de hacer méritos para que los sacrificios le fueran válidos. Nuestra adoración a Dios debe ser de todo corazón, algo que nos cueste realmente, pero no para ganarnos la respuesta y el favor de Dios, porque esa solamente Cristo lo ha hecho. Es en Él en quien Dios está complacido, no en lo que hagamos nosotros. Pero nuestra devoción debe estar marcada por una intencionalidad firme, determinada, dedicada. Y en tercer lugar, David edifica el altar para ofrecer los sacrificios y dice que la plaga cesó. Vean el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es interesante y creo que muy significativo que las últimas palabras registradas en los libros de Samuel fueran estas. Palabras que hacen eco de lo que dice en el 21:14, donde dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La misericordia de Dios se hacía presente una vez más. El pueblo y sus líderes, a un extraordinario personaje como el rey David, habían pecado y merecían la justa ira de Dios. Sin embargo, dice aquí que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Se detuvo la mortandad. Sabemos que el propósito principal de los sacrificios en el Antiguo Testamento era expiar el pecado humano, propiciando así la ira de Dios y restableciendo o reconciliando al hombre con Dios. Propiciar significa aplacar o apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Como dije al principio, Dios se ofende por el pecado y en su justa retribución castiga al pecador. Y al ofrecer sacrificios de animales inocentes, se satisfacía la justa ira de Dios, y las ofrendas de paz eran una celebración de esa reconciliación. Y así termina el libro de Samuel, o los libros si lo quieren ver en dos partes. Tal vez no como hubiéramos deseado. Como dije al principio, resaltando los logros y las virtudes del gran rey David, haciéndole un homenaje, ¿verdad?
como a aquellos que lo acompañaron, a sus valientes, a los que están en el Salón de la Fama. El primer libro de Samuel comenzó con la necesidad de Israel de un liderazgo que pudiera salvarlos de sus enemigos, de sí mismos, porque era un desastre lo que ocurría entre ellos, y de la ira de Dios. El segundo libro de Samuel concluye con la incapacidad de David para lograr eso, y del reino prometido aún no realizado, pero con la promesa de que habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es por eso por lo cual las palabras finales del libro son sumamente significativas, porque renovaban la esperanza del pueblo de Dios en su misericordia. Los receptores originales de estos libros sabían que tanto David como los reyes que le siguieron habían fallado en brindarles la total libertad y prosperidad que esperaban. Estaban a punto del exilio, o inclusive algunos ya habían sido exiliados cuando tuvieron acceso a estos libros. Y posiblemente se preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros líderes? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo salimos de esta situación? Era evidente que estaban sufriendo tanto por su propio pecado como el de sus reyes, pero que podían voltear al Señor y clamar por su misericordia, sabiendo que la salvación viene de Él y solo de Él. Su esperanza debía estar puesta solamente en el Señor y su promesa de un redentor. Su esperanza de redención no debía estar en un rey, ni siquiera en uno como David, sino uno que fuera completamente justo. Lo que no pudo hacer David, ni ningún rey, ser castigado por los pecados del pueblo, sería posible en la persona del Rey justo, el Mesías, quien siendo precisamente justo padecería y moriría en lugar de los pecadores, tal como lo visualizó el profeta Isaías. Isaías 53. Vayan ahí, Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay nadie más que pueda salvarnos de la condenación por causa del pecado, salvarnos de la ira de Dios, excepto Jesús, el Hijo de David. Toda la historia de toda la Biblia nos señala a Jesús, el Salvador. Y el escritor de la carta a los Hebreos confirma que los sacrificios de los animales no podían quitar los pecados, solamente apaciguar temporalmente la ira de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10.
En el versículo 3, ahí de Hebreos 10, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense bien, no puede quitar los pecados. Vámonos al 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál sacrificio? El de sí mismo, el suyo. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos o completos para siempre a los santificados. El Señor Jesucristo llevó sobre sí la ira de Dios que merecía nuestro pecado. ¿Sí? Por eso les decía hace rato que quisiéramos concebir a un Dios bonachón que esconde el pecado debajo de la alfombra. Pero no es así, es un Dios justo. ¿Sí? Es un Dios justo. Tan justo que la única manera de pagar por nuestros pecados era si un justo asumiera nuestro lugar. Y eso lo hizo Jesucristo. ¿Sí? De tal manera que nosotros podamos ser declarados justos y así ser salvos. Jesús sí podía hacer lo que David intentó hacer. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. ¿Sí? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Porque a diferencia de David, él no pecó y estaba en posición de derramar su sangre inocente para la propiciación de la ira de Dios. Él se entregó como el sacrificio perfecto y completo por los pecados de todos los que crean en Él mediante su muerte en la cruz. El Nuevo Testamento proclama la noticia de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios ha hecho lo que era imposible para la ley, enviando a su propio Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dice el Salmo 5:7, un salmo escrito por David: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos entrar? Por la abundancia de su misericordia. Y ciertamente su ira es justa. Su juicio es merecido, pero sus misericordias han sido muchas. Oremos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por recordarnos la condición en la que estábamos, alejados de ti, ajenos a ti, enemistados por causa de nuestro pecado, pero por la abundancia de tus misericordias enviaste a tu Hijo a morir para pagar por nuestros pecados, el justo dando su vida por los injustos. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo
te apartaste del ardor de tu ira. Gracias por Jesucristo, en quien la misericordia y la verdad se encontraron, en quien la justicia y la paz se besaron. Ayúdanos, Señor, a responder en fe, con total entrega a ti y a tus misericordias, que son muchas. Amén.